Aquí voy, producción. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la licenciada Beatriz Pajés Rebollar, directora general de la revista Siempre, de quien aprendemos cada semana. Nos honra su colaboración. Bienvenida, licenciada, buenos días. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Buenos días, buen día y saludo a todo su auditorio. Bueno, pues ya sabemos, el día de ayer el presidente López Obrador destituyó a la tapadera de la corrupción de la 4T y por supuesto me refiero a la ahora exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Irma Eréndira Sandoval, maestro auditorio, pues fue designada, como sabemos, titular de esa dependencia en 2018, no tanto por su currículum o por sus méritos, sino por tener una vieja amistad con el presidente. Ella misma recordó el día de ayer que hay una antigua relación entre familias. Esa intimidad es lo que influyó para que López Obrador la pusiera al frente de la dependencia más importante y más emblemática de su gabinete, por tener como función fundamental el combate a la corrupción, eje vertebral de este gobierno. La pregunta, maestro, que hoy nos hacemos muchos es, ¿qué sucedió entre López Obrador e Irma Eréndira Sandoval? Pues la versión más repetida es que ella fue la responsable de que se acusara al entonces precandidato al gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio, de ser un abusador sexual, para sacarlo de la competencia y que la candidatura cayera en manos de su hermano Pablo Amílcar Sandoval. Puede ser, sin embargo, creo también que debe de haber otros factores. El video que se transmitió en vivo para anunciar el cambio, pues ahí se veía a López Obrador tenso y enojado, con las quijadas contraídas, nada que ver con los elogios que le dedicaba en las mañaneras a su funcionaria, a quien le decía que era una mujer íntegra, honesta, incapaz de tapar actos de corrupción, y creo que ella, al sentirse pieza clave en el ajedrez político del presidente, comenzó a marearse junto con su impresentable esposo John Ackerman, quienes comenzaron a cometer una serie de errores. Recordemos que él actuaba casi como si fuera secretario de Estado, tenía aspiraciones para convertirse en rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aun y cuando la ley orgánica de la Casa Magna exige que sea el rector un ciudadano, un mexicano por nacimiento, cosa que no es Ackerman. Sin embargo, constantemente Ackerman influía ahí en los cargos, en la distribución de cargos administrativos en la UNAM, y yo creo que también había razones, maestro, de todo este cambio, porque ella comenzó a sentirse insustituible, impedía que avanzaran las acusaciones de enriquecimiento contra los funcionarios de la 4T, caso Manuel Bartlett, director de la CFE, quien, como recordamos, pues fue acusado de ocultar algo así como 23 residencias y 3 empresas. Lo mismo sucedió con el hijo de Bartlett, que hizo negocios con los ventiladores ahora con la pandemia. Norma Eréndira hizo caso omiso sobre los señalamientos de nepotismo y conflicto de interés del director de Pemex, Octavio Serrano, cuya esposa tiene una empresa que recibe contratos de la paraestatal. Y bueno, y la entonces secretaria de la Función Pública jamás pataleó por la cantidad de contratos de adjudicación directa que ha venido haciendo el gobierno. Una de las prácticas que más han dado pie a la corrupción, se calcula que solamente en el año 2020 se asignaron contratos de este tipo por 189.5 millones de pesos sin ningún tipo de transparencia. Y bueno, pues creo, maestro, que Irma Eréndira tiene por el otro lado información clave que puede permitirle mantenerse en la absoluta impunidad junto con su marido, porque pues ella tiene toda la información para demostrar qué tan corrupto ha sido la 4T. Este es un pasaporte que podría llegarle a servir para chantajear incluso
al mismo presidente si la obstaculizan o si pretenden perseguirla, cuando ya muchos representantes de la oposición exige que se le investigue y las razones que tuvo para exonerar a muchos funcionarios que son evidentemente responsables de excesos y de desvío de recursos públicos. Así es que bueno, yo creo que esta historia, maestro, todavía no está concluida. Van a seguir cosas, por supuesto, sabemos que vienen otros cambios en el gabinete, pero creo que las primeras fichas de López Obrador han empezado a caer, maestro. No sé qué opine usted. No, absolutamente de acuerdo, licenciada Beatriz Pajés Rebollar, directora general de la revista Siempre y colaboradora de lujo de nuestro programa. La verdad es que así abrimos el programa el día de hoy. O sea, los analistas, incluida usted por supuesto, hoy en el ámbito no solamente del Círculo Rojo, sino en el ámbito de la opinión pública calificada, le aplican 0 de calificación a la exsecretaria de la Función Pública. Ese tema de haber hecho a un lado el formato que por norma los funcionarios públicos debían requisitar, incluidas las parejas, no, bueno, pues yo digo, ¿cuál combate a la corrupción, licenciada? Efectivamente, maestro. Bueno, recordemos que, por ejemplo, uno de los excesos del famoso John Ackerman, ¿se acuerda? Entró en conflicto con su compañera en un programa que se transmite en Canal 11, Berman, y bueno, pues naturalmente hablaba de Sabina Berman, y entonces, bueno, evidentemente se trataba de una pareja que hacía uso y abuso del poder de muchas maneras, y efectivamente lo más escandaloso en el caso de ella es que actuó más que como una funcionaria dedicada a combatir la corrupción, en una cómplice de todas los casos de irregularidades que se han venido acumulando a lo largo de estos 2 años y medio en un gabinete supuestamente probo y como ningún otro honesto. Sin embargo, nos encontramos pues que ahí abundan los millonarios y no precisamente los verdaderos servidores públicos. Y de nueva cuenta, licenciada Beatriz Pajés, de nueva cuenta viene el tema que se coloca sobre la mesa como algo fundamental. A ver, se nos prometió, se nos ofertó que la 4T iba a ser diferente, no robar, no mentir, bla, bla, bla. El asunto es que no hay nada, y yo diría, si usted me da permiso, que este es un retroceso en la administración pública y que le pega en el rostro a los mexicanos, porque pues no todos tenemos más de 25 casas como el señor Bartlett, ¿no? Claro, efectivamente, maestro, ellos prometieron ser diferentes, pero son peores. Y son peores porque aquí hay un factor que se llama hipocresía, y porque se está traicionando precisamente una de las promesas más importantes de la campaña, no solamente anterior a cuando era candidato a la presidencia en este caso, sino de toda la vida. López Obrador lleva más de 20 años hablando de que él es un ejemplo moral del combate a la corrupción, y ahora que lo vemos en el poder, vemos esta especie de impunidad, de complicidad y de solapamiento, con casos muy evidentes de funcionarios muy cercanos a él que se están enriqueciendo a costa del erario público. Así es que lo que estamos viendo en el caso de la destitución de Norma Heréndira Sandoval, que evidentemente por distintas razones ya no le sirve al presidente, pero esto representa también uno de los principales fracasos de su administración y de esa bandera emblemática, claro, que es el combate a la corrupción. A eso iba yo, licenciada. La verdad es que esa fue la bandera que, bueno, cautivó a 31 millones de mexicanos y otros más que a lo mejor no votaron, ya estoy especulando, pero que le dieron el beneficio de la duda. Ese estandarte hoy se cae de manera estrepitosa. Es una falacia. Es correcto. Y además quien llega
Roberto Salcedo, bueno, pues ha sido un funcionario con una muy larga y vieja trayectoria dentro del servicio público, pero yo dudo mucho que vaya a actuar de manera distinta a lo que le vaya a ordenar el presidente. Su permanencia larga dentro de la administración, en el caso de Salcedo, ha sido precisamente porque se ha caracterizado por él ser un funcionario generalmente dócil y que dudo mucho que le vaya a actuar de manera distinta a lo que le pueda ordenar el Ejecutivo Federal. Que además es un funcionario que viene ya de administraciones que hoy supuestamente, digo supuestamente porque no será así, pues van a ser enjuiciadas el 1 de agosto. Es un funcionario que no es de la 4T, ya venía prestando sus servicios con Calderón, con Peña Nieto, y ahora resulta que entramos en una contradicción que me parece que quienes hacemos hoy comunicación, licenciada, tenemos que decirlo a voz en cuello. A ver, lo del 1 de agosto no es un juicio a expresidentes de la República presuntamente corruptos. La boleta que llegará a las urnas en ningún momento habla de expresidentes, pero el tema aquí, licenciada Beatriz Pajés, es que hay una contradicción pues absoluta, total. A ver, o vamos contra la corrupción de manera tal que hasta los vamos a enjuiciar, o le decimos simplemente adiós a la exsecretaria de la Función Pública sin que la ley se aplique. Es correcto lo que usted dice respecto a esta consulta que se va a llevar a cabo el 1 de agosto, porque lo que vamos a ver una vez más es que López Obrador persigue la corrupción únicamente con retórica, únicamente con discursos, pero no con hechos. Él sabe perfectamente que la consulta popular del domingo 1 de agosto no va a servir más que para hacer propaganda a su gobierno y para satisfacer a su engañado mercado electoral. Y efectivamente, como usted bien dice, maestro, es una pregunta amañada, absolutamente ambigua, que en ningún momento habla de que se pretende llevar a juicio a 5 expresidentes. Pero además, bueno, la gran pregunta que se hacen los expertos es que hay instrumentos vía jurídica para, en caso de que se tengan denuncias muy concretas en contra de estos 5 exmandatarios, pues se presenten ante la Fiscalía y se opere de acuerdo a lo que marca la ley. No hace falta una consulta para pedir permiso al pueblo, como él dice, para enjuiciarlos. ¿Para qué pide permiso? Él debe de tener supuestamente ya expedientes de cada uno de ellos. Bueno, pues que lo presente ante la Fiscalía, porque además esta consulta, como sabemos, maestro, va a ser cara. Acaban de decir algunos consejeros que va a costar alrededor de 528 millones de pesos. Tendría que haber costado más de 1.000.000 millones de pesos, pero debido a que no les autorizó Hacienda los suficientes presupuestos, entonces van a tener que poner una que otra casilla, lo cual nos dice nuevamente, maestro, que esto es simple y sencillamente un espectáculo, ¿no?, que pretende simple y sencillamente legitimar a López Obrador en su supuesto combate a la corrupción. Pues vamos a estar muy pendientes de ese asunto, licenciada Pajés Rebollar, porque hay un elemento ahí que hay que considerar, se les puede revertir. Claro, por supuesto. Sí, claro, es decir, yo dudo que vaya a haber, mire, y sí se les va a revertir, maestro, porque de acuerdo a lo que marca la Constitución, se requieren cuando menos el 40% de los ciudadanos inscritos dentro del padrón para que esto sea vinculante, es decir, se requerirían que algo así como 37.5 millones de electores fueran a acudir a esta consulta, a votar en esta consulta, lo cual yo dudo, lo pongo mucho en duda. Vea usted simple y sencillamente una elección normal como la que tuvimos el 6 de junio, que sí hubo una alta participación, pero de cualquier manera se mantuvieron elevados índices de abstención. Entonces, bueno, y a partir de una pregunta que no dice nada, pues dudo mucho que vaya a haber realmente interés por parte de la sociedad en participar, así es que eso no va a ser vinculante y por lo tanto no va a pasar nada.
Importante como siempre, como cada semana, escucharla en nuestros micrófonos. Desde Puebla, un fuerte abrazo. Igualmente, maestro, hasta pronto. Gracias. Es la directora general de la revista Siempre, un lujo para Factor Radio que sea nuestra colaboradora. Igual que todas y todos los colaboradores de Factor Radio. Voy a saludar a quienes ya nos acompañan esta mañana en el programa. Alicia Jiménez Pérez me dice, en la cuarta transformación el presidente pide la autorización del pueblo por democracia. Además, en campaña él lo dijo, el pueblo manda, no solo el presidente. Sí, Alicia, pero pues el pueblo seguimos esperando y el pueblo somos todos.